has preguntado alguna vez si lo que te pones en la piel puede abrir puertas espirituales sin que te des cuenta? Y si te dijera que detrás de ese perfume elegante que tanto te gusta o del tatuaje con el nombre de tu hijo puede estar operando un espíritu enviado directamente desde el infierno, esta no es una historia común. Es el testimonio crudo, real y sin censura de una mujer que fue marcada, atacada y atada por fuerzas demoníacas que operaban a través de objetos cotidianos que millones de personas usan todos los días. Lo que parecía inofensivo, un frasco de perfume de marca, un vestido ceñido al cuerpo, un par de tacones altos, o un tatuaje grabado en la piel, resultó ser el canal por el cual los demonios comenzaron a operar en su vida y en la de su familia. Un perfume llamado Alien, con una serpiente dibujada en el frasco, activaba pensamientos, deseos y emociones que no venían de ella, sino de entidades espirituales que lo habían sido consagrados en ritos satánicos. El Espíritu Santo le advirtió claramente: no es el frasco, es el contenido. Está hecho con sangre, fue fabricado por satanistas. Pero eso fue solo el comienzo. Su ropa también fue una vía de acceso para espíritus de seducción, faldas tipo sirena, blusas apretadas, vestidos que marcaban sus curvas. Todo eso fue utilizado por el enemigo para atraer miradas, provocar deseos y contaminar a otros espiritualmente. Y más grave aún, un tatuaje de una sirena con el nombre de su hija escrito debajo no solo selló su piel, sino que abrió un pacto espiritual que hizo que su propia hija fuera perseguida por ese mismo demonio de encantamiento. Su hija pequeña comenzó a mostrar señales de guerra espiritual sin que nadie supiera por qué, hasta que el Espíritu Santo le reveló la raíz. ¿Sabías que al poner el nombre de tu hijo en un tatuaje, estás marcando espiritualmente a ese niño y entregándolo muchas veces sin saberlo a entidades demoníacas asociadas con la figura que lo acompaña? Mickey Mouse, Hello Kitty, figuras animadas, estrellas, sirenas, letras. Todo eso puede convertirse en un sello espiritual que se activa en el mundo invisible. Porque, como ella misma dice, todo lo que haces aquí en el mundo físico primero se materializa en el mundo espiritual. Y si todavía crees que todo esto es exagerado o simbólico, escucha con atención. Durante años, esta mujer fue esclava de un espíritu de masturbación que la llevaba a hacerlo hasta 7 veces al día. Ningún placer era suficiente, ninguna pareja podía satisfacerla. Hasta que enfrentó cara a cara a ese demonio, lo vio con forma de serpiente y en un ayuno extremo de 7 días sin comer ni beber, lo hizo salir de su cuerpo en el nombre de Jesús. Este testimonio no es solo una advertencia, es una revelación, es una alarma espiritual para que despiertes y veas la guerra que se libra en lo invisible. Aquí se hablará de tatuajes, perfumes, ropa, espíritus sexuales, maldiciones heredadas y estrategias que el enemigo usa para destruir tu alma, desde cosas tan simples como lo que te colocas cada mañana. ¿Estás listo para ver la verdad como nunca antes la has escuchado? Quédate hasta el final. Este testimonio puede ser la llave que el Espíritu Santo use para cerrar las puertas del infierno que tú mismo abriste sin saberlo. Mi nombre es Rosa Oregón Sánchez, soy de República Dominicana y quiero contar lo que viví, porque fue algo que marcó mi alma de una forma que las palabras humanas no alcanzan a describir. Me encontraba en mi habitación, arrodillada, quebrantada en llanto, hablándole al Espíritu Santo. No era una oración común, era un desahogo profundo del alma. Le hablaba con ternura, le decía palabras hermosas, lo exaltaba, le abría mi corazón de par en par. En medio de esa conversación llena de amor, de súplica, de cercanía, hubo una frase que brotó de mis labios, una palabra que yo no sé ni cómo salió. No la recuerdo con exactitud, pero sí sé que fue una orden, una indicación que salió desde lo más profundo de mí, sin pensar, sin medir.
Le dije algo como, mira, si no haces esto y esto otro. Apenas terminé de decir esa frase, una sensación gélida me envolvió. Fue como si el mismo aliento de vida se hubiese apartado de mí. Sentí que algo se retiraba de mi ser con violencia silenciosa. El Espíritu Santo salió de mí, lo sentí, se fue. El calor que habitualmente me rodeaba cuando oraba desapareció y en su lugar un frío espeso, seco, helado comenzó a apoderarse de mi cuerpo. Mis manos se pusieron frías como las de un cadáver, mi piel perdió todo color, mis dedos se entumecieron, me temblaban las piernas, los labios, los brazos, todo. Era como si la muerte me hubiese abrazado. Me desplomé en el suelo, sin fuerza, sin dirección, gritando, gimiendo, temblando. Sentí que me desmayaba, pero el terror no me dejaba caer completamente. Yo sabía que no era una simple crisis emocional. Sabía que lo que sentía era la ausencia de la vida misma dentro de mí. El Espíritu Santo, mi compañero, mi guía, mi amor, se había apartado. Aunque no podía verlo con mis ojos, sentía claramente que se había detenido a unos metros, que su presencia seguía cerca, pero ya no habitaba en mí. Era como si su ser me mirara desde una distancia dolorosa, recordándome lo que había perdido. Me arrodillé completamente, mi rostro contra el suelo, y empecé a suplicarle entre sollozos desesperados: «Perdóname, ¿qué fue lo que hice? Vuelve a mí. Me estoy muriendo. No me abandones. No puedo vivir sin ti. Tú sabes que sin ti no soy nada». Mi voz se quebraba con cada palabra y lo llamaba una y otra vez, sin respuesta. Estaba desesperada. Lo sentía ahí, pero no entraba. Supe en ese momento lo que era el silencio de Dios. Lo viví. Pasaban los minutos y mi cuerpo seguía enfriándose como si la muerte me consumiera. Sentí que mi alma se escapaba por la boca, como si todo dentro de mí se estuviera vaciando. En ese momento, desesperada, tomé el teléfono, pensé en llamar a un pastor muy cercano, un siervo del Señor que siempre había sido instrumento de bendición en mi vida. Lo amaba profundamente como hombre de Dios. Lo llamé esperando que con solo escuchar su voz algo del cielo se activara, pero no me contestó. No lo entendía. Era como si todo se hubiera cerrado, como si el cielo mismo se hubiera sellado para mí. Me puse a gritar aún más fuerte, sin pudor, sin reservas: «Espíritu Santo, Espíritu Santo, si tú no vuelves, yo pierdo mi salvación. Sin ti no hay salvación. ¿Qué fue lo que hice? ¿En qué te ofendí?» Mis palabras salían entre gemidos, jadeos, lágrimas. Ya llevaba más de una hora clamando, cada minuto más helada. Los temblores se volvían convulsiones. Estaba al borde del colapso. Entonces recordé a una mujer de Dios que amo con el alma, la pastora Rosa, una sierva mayor que yo, madre espiritual, mujer de profunda intimidad con el Señor. La llamé sin pensarlo. En cuanto me contestó, antes de decirle nada, rompí en llanto. «Amada, ayúdame». Ella me preguntó con voz preocupada: «¿Qué pasa, pastora?». Y yo le solté de inmediato lo que me estaba consumiendo. El Espíritu Santo salió de mí, me abandonó, ya se fue, me dejó. Comencé a repetir como loca: «Me voy a perder mi alma, voy a perder lo más importante en mi vida, que es el Espíritu Santo». Ella me respondió con una calma sobrenatural, como si el cielo hablara por su boca: «Tenga paz, Él está ahí». Y luego con autoridad declaró: «Santo, santo, arrodíllese ahora mismo. Pida misericordia, porque Él salió, pero no se ha ido lejos». Al escuchar eso, mis lágrimas se intensificaron, mi voz se quebró más todavía. Le dije: «No sé qué fue lo que hice, no entiendo por qué se fue, solo recuerdo que dije algo, pero no sé qué fue». Entonces Rosa me preguntó con dulzura, pero con firmeza: «¿Usted le dio una orden?». Yo respondí entre lágrimas: «No sé, yo estaba orando, diciéndole cosas lindas». Y ella me dijo: «Recuerde bien lo que le dijo, porque él no recibe órdenes de nadie, por eso se fue».
porque usted sin querer lo ordenó y Él no permite eso. En ese momento se me desgarró el alma. Yo no quería mandarlo, jamás lo haría con intención. Yo solo estaba hablando desde mi humanidad rota, desde mi dolor, desde mi desesperación. Le rogué a Rosa que hablara con él, que intercediera. Dígale que yo lo amo, que sin él yo no puedo vivir, que mi vida no tiene sentido sin su presencia, que fue él mismo quien me enseñó a amarlo, que fue él quien me enamoró, que ahora yo no sé cómo vivir sin él. Dígale que mi alma se va a perder si no vuelve, que todo se me acaba si no vuelve a entrar en mí. Rosa entonces con voz firme elevó una oración. Señor, escucha el clamor de tu sierva. Ella te ama, aumenta tu misericordia. Y fue entonces cuando el Espíritu Santo le respondió a ella con una ternura poderosa. Dile a ella que por cuanto me ama, vuelvo, porque yo no recibo orden de nadie, pero vuelvo con algo que ella me pidió. Él sabía lo que yo deseaba, lo que había clamado en mi intimidad. Me entregó lo que tanto había anhelado, el don profético. No solo volvió, sino que trajo consigo el ministerio de sanidad, el ministerio de liberación y el ministerio profético. Rosa me lo confirmó. Él vuelve y no viene solo. Viene con lo que le pediste, te lo entregará. En ese momento sentí que el cielo entero descendía sobre mí. Lloré como una niña. Había pasado toda una noche suplicándole, rogándole, clamando hasta no tener voz. Y cuando él dijo que regresaría, comencé a sentir algo diferente. El frío seguía, pero ya no era el mismo. Le dije a Rosa, sigo sintiendo frío, todavía hay algo. Y ella me respondió, tranquila. Ya está entrando, y en ese instante sentí como poco a poco ese frío comenzaba a disiparse y en su lugar un calor divino empezó a recorrerme. Me abracé a mí misma, como si lo abrazara a él, y le dije con toda mi alma, recibe este abrazo en el nombre del Señor, no me vuelvas a hacer esto, no te vayas, yo no vivo sin ti. Si quieres, llévame, pero no me dejes sin ti. Yo me muero. ¿Quién soy yo sin ti? Una basura. ¿Te acuerdas de dónde me sacaste? Del pozo de lodo. Si tú me abandonas, ¿a dónde voy a caer? Mi alma te pertenece. Y entonces sentí que me escuchaba, que se quedaba, y el calor se hizo más fuerte, y él comenzó a hablarme otra vez. Amados hermanos, quizás muchos de ustedes están pasando alguna tribulación y quizás deseas que te apoyemos en oración. Si es así, déjanos saber en los comentarios para orar por cada uno de ustedes. Recuerda que para Dios no hay nada imposible. Sigamos. Jehová no se esconde de los que le aman con un corazón sincero, pero tampoco se revela a cualquiera como si su gloria fuera cosa ligera. Lo que Él me ha mostrado, lo que me ha hecho vivir en lo secreto, son cosas que no se pueden decir con facilidad, porque si el alma que escucha no está rendida y el espíritu no está conectado, no entenderá nada. Hay revelaciones tan grandes, tan potentes, que parecen locura para el hombre natural. Lo que mis ojos espirituales han visto, lo que mis entrañas han sentido, es imposible de explicar con lenguaje humano. Fue por eso que un día comprendí por qué en tiempos antiguos, cuando la gloria del Eterno descendía, se necesitaba cubrir con una piedra al que estaba delante o darle un solo toque de su voz para dejarlo sin aliento. Porque si no lo tapaban, moría. Porque si veías esa gloria sin la cobertura divina, no sobrevivías. Es una gloria que no es compatible con el pecado, con la carne, con la impureza. Es una gloria que aplasta el ego, que desintegra el orgullo, que hace temblar hasta los huesos. Moisés, un hombre escogido, solo pudo ver una fracción mínima de su espalda, y aún así su rostro resplandecía de tal manera que tuvo que cubrirse. Yo entendí por qué. Entendí que cuando la gloria se manifiesta, cuando se revela sin filtros, todo lo demás se desvanece. Esa gloria no puede ser resistida por los cuerpos de carne. Lo sé,
porque hubo un momento donde esa gloria me envolvió, me quebró, me derrumbó, y desde entonces supe que esa gloria no es algo que está allá lejos, en el trono del cielo, inalcanzable. Esa gloria se ha hecho presente en la tierra, vive en nosotros, habita en mí, está en el Espíritu Santo. Esa gloria no es un fuego externo, es una llama viva que quema desde adentro, que consume todo lo que no es de Dios y deja solo lo que es santo. Es una gloria que respira, que se mueve, que habla, que instruye, que abraza, que pelea por ti, que no duerme, que no se cansa. Y lo más glorioso de todo es que ahora no depende de un profeta para manifestarse, no baja por temporadas, ni se activa solo en momentos especiales. Ahora esa gloria ha hecho de mí su casa, el Espíritu Santo vive en mí. Habita dentro de este cuerpo lleno de imperfecciones, y eso es lo que me mantiene de pie. Esa es mi gloria. Yo no tengo otra, no tengo título, no tengo riquezas, no tengo fama, pero tengo la gloria del Eterno latiendo dentro de mí, respirando en mí, hablándome, guiándome, rompiendo cadenas a través de mí. Pablo, el apóstol, lo dijo con una convicción que yo entiendo ahora con cada fibra de mi ser. De nada tengo que gloriarme, solamente de tu presencia. Esa es también mi verdad. Yo no me glorío por lo que tengo, ni por lo que sé, ni por lo que he vivido. Mi única gloria es que Él, el Espíritu Santo, vive dentro de mí, y no hay mayor riqueza que esa. No hay posición más alta que esa. No hay privilegio más grande que ser templo del Dios viviente. Esa es mi razón, esa es mi fuente, esa es mi identidad. Y si de gloria hablamos, tengo que hablar del lenguaje celestial que el Espíritu Santo ha depositado en mi interior. Las lenguas, no cualquier palabra, no sonidos vacíos. Son códigos espirituales, sonidos sagrados que rompen las barreras naturales y abren portales de revelación entre el cielo y la tierra. El Espíritu me ha llevado a una dimensión donde ya no oro como antes. Ahora hablo directamente con Él en su idioma. Ya no paso tiempo repitiendo frases aprendidas. No. Ahora mi espíritu conversa con Dios de espíritu a espíritu, con palabras que mi mente no puede comprender, pero que mi alma sí reconoce. Y te digo algo, los demonios lo saben, por eso tiemblan, por eso se esconden, por eso atacan tanto este don. Porque ellos saben que cuando un cristiano abre su boca y comienza a hablar en lenguas, se activan poderes que ellos no pueden resistir. Las lenguas son espadas, son fuegos, son martillos que rompen cadenas invisibles, son decretos que paralizan legiones. Yo he estado en batallas espirituales donde ningún otro tipo de oración podía vencer, pero apenas comencé a hablar en lenguas, el ambiente cambió, los demonios huyeron, el territorio fue liberado. Porque esa lengua no viene de la tierra. Esa lengua fue entregada por el cielo para desbaratar las obras del infierno. Muchos cristianos han sido bautizados por dentro, tienen la lengua, les ha sido entregada en sueños, en visiones, en momentos de adoración, pero no la sueltan, no la activan. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto, le susurra mentiras. Eso no es de Dios, te estás inventando cosas, te estás volviendo loca. Y ellos callan, se reprimen, frenan lo que fue puesto por el Espíritu mismo. ¿Sabes qué están haciendo? Están enterrando una bomba espiritual, están apagando una arma de guerra. El enemigo no quiere que hablemos en lenguas porque sabe que cuando esa lengua se activa, hay demonios que tienen que soltar lo que retienen, hay potestades que caen, hay maldiciones que se rompen, hay cielos que se abren. A mí el Espíritu me entregó una lengua para desautorizar en los aires. Cuando la hablo, las estructuras del diablo tiemblan. He visto cómo el territorio cambia, he sentido cómo la atmósfera se limpia. Pero tiene que ser en lenguas, no se logra con oraciones aprendidas, no se rompe con gritos, solo esa lengua tiene la autoridad y aún así hay cristianos que critican esto, se burlan.
Dicen que ya eso no es necesario, pero yo te aseguro que el Espíritu Santo jamás se va a contradecir. Él no se burla de lo que Él mismo entrega. Él no se arrepiente de los dones que da. Y jamás te dará algo que te destruya. Las lenguas son necesarias, las lenguas edifican, las lenguas fortalecen, las lenguas conectan directamente con el cielo. La Biblia es clara, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. ¿Y con quién está hablando? Con Dios, directamente, sin interferencias, sin interrupciones, sin barreras. Es una línea directa al trono. Yo he estado horas orando en lenguas, 5, 6 horas sin parar. Y en ese tiempo Dios me ha dado himnos, cánticos, alabanzas completas. Letras que no salieron de mi mente, que no escribí en papel. Salieron del Espíritu. El Espíritu las cantaba a través de mí. Y después Él mismo me las interpretaba para que las escribiera en español. Las tengo grabadas, las conservo como tesoros, son himnos del cielo. Una de esas canciones dice así: bendecida, Dios mío, bendecida y en victoria, prosperada por mi Rey y le doy gloria. Yo estoy bendecida. Prosigo hacia adelante, yo avanzo hacia la meta y no hay quien de Dios me aparte, porque Él me dijo que iría conmigo y yo le creo porque Él no miente. Él me lo dijo a mí a través de su palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Dios que es mi fortaleza viene de Jehová. Voy avanzando con mi Cristo hacia la meta y nadie me puede parar ni frenar. Esa canción fue dictada por el cielo, no la inventé, me fue entregada en lenguas y cuando la canto hay cadenas que se rompen, hay ataduras que se deshacen, el infierno se estremece. Porque las lenguas son portadoras de gloria y esa gloria no se puede apagar, esa gloria no puede ser callada, porque si callamos nosotros, las piedras hablarán. Ahora adoro a mi Padre en lenguas, porque fue Él mismo quien me enseñó a adorarlo de esa manera. No fue algo que aprendí de otros, ni algo que imité de alguien más. Fue Dios quien me llevó a ese nivel de intimidad. Él me formó, me entrenó, me sumergió en su espíritu hasta que mi boca comenzó a emitir sonidos que mi mente no entendía, pero que mi espíritu reconocía como lenguaje celestial. Y desde entonces no he podido dejar de hacerlo, porque sé que a Él le encanta, sé que cuando adoro en lengua su presencia se manifiesta con poder, lo sé porque lo vivo. Lo siento en mis huesos, en mi alma, en mi piel. Pero lo más triste es que la mayoría de la iglesia no lo sabe. No tienen idea de cuánto placer le da a Dios que su pueblo lo adore en lenguas, que le cante con el idioma que el Espíritu Santo pone en nuestros labios. Dios me dio un coro que yo no puedo explicar con palabras naturales. Es un cántico espiritual, uno que brota de lo más profundo del alma. Lo repito con pasión. Chimone, chimone, chimone la canta. ¡Ey! ¡Ay, que chimone, chimone, chimones la canta! Y cuando lo canto es como si los cielos se abrieran. El significado de ese cántico es poderoso. Yo le adoro a mi Rey, yo le canto a mi Rey, yo adoro a mi Rey, yo alabo a mi Rey. No es solo una canción, es un acto profético. Es una declaración de rendición, de amor absoluto, de adoración profunda. Pero por eso mismo los demonios, los brujos, las entidades de tinieblas no quieren que la iglesia cante en lenguas ni adore en lenguas. Porque saben lo que se activa cuando un hijo de Dios empieza a cantar en ese idioma espiritual. Lo saben y tiemblan. El enemigo ha sembrado un espíritu de muerte, de apatía, de religiosidad en la iglesia, haciendo creer que hablar en lenguas está mal, que es desorden, que es confusión, y muchos lo han creído. Muchos han aceptado ese engaño. Incluso hay pastores que me han dicho: aquí no se habla lengua, yo no puedo callar ante eso. ¿Cómo me vas a decir que no se hable en lengua cuando fue el Espíritu Santo quien nos la entregó? ¿Cómo vas a frenar lo que el cielo depositó? ¿Cómo vas a cerrar la boca de un siervo que ha sido llenado de esa unción? A esos pastores yo les digo con claridad: tienes un problema conmigo porque no estás peleando conmigo, estás peleando con el Espíritu Santo. Él fue quien me dio esa lengua, Él fue quien la puso en mí.
Y no me vas a hacer callar lo que Dios puso para que se activara lo sobrenatural. Cada vez que hablo en lengua, sé que no soy yo, sé que es Él, sé que su Espíritu se hace uno conmigo, porque las lenguas no vienen de la carne, no son aprendidas, son dadas. Son derramadas desde lo alto. La Biblia lo dice con claridad. Diversos géneros de lenguas. ¿Y quién las dio? El Espíritu Santo. Él es el dador. ¿Y quién copia? El enemigo. El enemigo no puede crear nada, solo imita, falsifica, distorsiona lo que ya fue entregado por el cielo. Y por eso mismo, muchos de los brujos más poderosos del mundo son en realidad profetas caídos. Son hombres y mujeres que nacieron con un llamado profético, pero fueron desviados, contaminados, usados por el enemigo, porque el diablo sabe lo que ellos portan. Sabe la autoridad que hay en ellos si se rinden a Cristo. Por eso los atrapa desde temprano, los confunde, los arrastra y los mete en prácticas oscuras. Esto que te digo no es teoría, lo he vivido, lo he visto, he sentido la guerra que se desata cuando un profeta de Dios empieza a operar en su verdadera identidad. Y uno de los mayores problemas que está matando la iglesia hoy en día es que los mismos cristianos no saben lo que portan, no entienden el valor de lo que llevan dentro. No reconocen los dones que el cielo ha depositado en ellos. Y como no creen, no operan. Y como no operan, son neutralizados. Es como si tuvieran un arsenal de armas espirituales, pero las tuvieran guardadas, cubiertas de polvo, sin usar. Dios los ha llenado, los ha ungido, les ha hablado en sueños, en visiones, en revelaciones, pero aún así dudan. Tienen fe como las olas del mar, inconstante, tambaleante, débil. Y el enemigo los mira, se burla y los ataca porque sabe que ellos no creen en lo que portan. Yo misma di un estudio profundo sobre los sueños, porque a través de los sueños Dios me ha revelado cosas que estremecen. Por ejemplo, hubo una noche en que fui atacada por una serpiente. No fue algo simbólico, fue un ataque real en el mundo espiritual. La serpiente me picó en un sueño y al despertar tenía la marca en mi cuerpo, una cicatriz visible. Le tomé foto, la compartí. Ahí estaban los colmillos marcados en mi piel. Fue un demonio que me atacó mientras dormía y no fue la primera vez. En ese mismo sueño, una serpiente grande vino a matarme. Pero apareció un hombre de Dios, un ángel, con un arma que jamás he visto en la tierra, un arma celestial que la neutralizó. Y mientras la grande era destruida, una serpiente más pequeña se enganchó de mí. Fue una batalla brutal. Después de eso tuve problemas serios en el mundo espiritual. Me atacaban por todos lados. Pero Dios me dijo algo que marcó mi vida. Todo lo que está hecho fue hecho de lo que no se ve. Hay armas en el cielo, hay tecnología espiritual que la tierra no conoce. Hay juicios, instrumentos de guerra, fuerzas sobrenaturales que están ya listas para manifestarse. Y cuando hablamos de cataclismos, de eventos proféticos, de señales de los tiempos, hay cosas que vienen que sacudirán las naciones. Yo he visto visiones, he recibido revelaciones sobre lo que va a acontecer. Dios me mostró un terremoto terrible que viene para Florida, un sacudimiento que va a impactar con violencia. Vi también la guerra entrando a España. Vi dos entradas, dos flancos diferentes. Vi un tsunami. Estaba en Barcelona cuando lo vi, un tsunami que entraba por la zona de Bilbao, afectando con fuerza. También vi cómo Barcelona sería golpeada. Estaba en Madrid orando en casa de una sierva del Señor cuando el Espíritu me reveló lo que venía. Y no solo vi el agua, vi la guerra, vi los edificios destruidos como están ahora en Ucrania. Vi destrucción total. Vi al papá de mi hijo llorando al ver su amada España destruida. Porque Dios en su justicia permite que las naciones que se han llenado de idolatría, que han cambiado su gloria por el oro y la economía, sean sacudidas para que se vuelvan a Él.
España idólatra la economía, ese es su Dios, y Dios me dijo que va a desbaratarla por las 4 esquinas, que la va a estremecer hasta que caiga de rodillas, porque no se ha arrepentido. Y lo mismo me reveló sobre Estados Unidos. Hay 7 estados bajo juicio, 7 estados sumergidos en oscuridad, llenos de brujería, de sangre inocente, de prácticas impías. Florida es uno de ellos. Hay demasiado pecado allí, y Jehová me dijo que enviará juicios sobrenaturales. Vi fuego, vi llamas, vi edificios ardiendo. Cuando lo profeticé en mi canal, muchos me escribieron después, asombrados, porque comenzaron a cumplirse cosas exactamente como las dije. Y eso que aún no ha comenzado lo peor. Dios me dijo, ellos van a edificar, pero yo destruiré. Ellos levantarán, pero yo derribaré. Porque Hollywood puede construir con una mano, pero con la otra Jehová lo deshace. Porque mi Dios, el Dios de los ejércitos, el varón de guerra, el fiel y verdadero, está mirando desde el cielo, y todo lo que no fue edificado sobre la roca será destruido. Así lo dijo, así lo hará. Sigue edificando, sigue levantando con tus propias fuerzas lo que crees que puedes controlar. Sigue construyendo imperios con tu talento humano mientras crees que el mundo está en tus manos. Pero escucha bien, el Señor mi Dios puede destruirlo todo en un instante. Hollywood, tú que te glorías en tu fama, en tu poder, en tu industria contaminada, tú que te jactas de mover masas con imágenes y sonidos que emanan corrupción, tú no has entendido nada. Porque si a Él no le place, tú no puedes ni siquiera tomar un respiro. Sin Cristo eres tan solo un soplo, un suspiro, un mosquito inservible. Te crees eterno, invencible, pero no eres nada fuera de Él. El Señor viene con juicio verdadero y no con advertencias vacías. Él viene con mano fuerte, con justicia santa, a derribar lo que el hombre ha edificado con soberbia. Una vez, el Señor me permitió ver algo que marcó mi vida. Me mostró una visión clara, sin símbolos, sin metáforas, un terremoto violento que iba a desbaratar un lugar específico en los Estados Unidos. Era como si la tierra misma se abriera, como si una grieta profunda se despertara desde el fondo del infierno. Él me hizo ver que hay 2 o 3 regiones en Estados Unidos que están exactamente alineadas con una falla tectónica de la que muchos no tienen ni idea. Pero mi Padre, que todo lo revela, me mostró esa estructura subterránea como si me hubiera llevado bajo tierra. Vi con claridad esa falla escondida, una línea de ruptura que atraviesa el país como una amenaza latente. Y no solo eso, esa falla conecta directamente con un volcán, uno que ni siquiera ha sido registrado por las autoridades, un volcán oculto, inactivo según los hombres, pero conocido por Dios. Cuando ese volcán se active, parte del territorio de Estados Unidos se va a hundir. Lo vi sumergirse en fuego, en lava, lo vi desaparecer. Parte del país se convertía en un desierto de fuego y ruina, y mientras eso sucedía, la gente seguía construyendo, edificando, creyendo que sus planes eran firmes. Pero bastó un movimiento, una orden del cielo para que todo se viniera abajo. Se están burlando de Dios, están jugando con fuego sagrado, creen que pueden desafiar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al gran Yo Soy. Pero lo que muchos no entienden es que escatológicamente Estados Unidos está destinado a desaparecer. Sí, así como lo escuchas, a nivel profético Estados Unidos tiene fecha de caducidad. Y yo no soy alguien que haya estudiado escatología formalmente. No tengo títulos ni diplomas teológicos. Lo mío viene por revelación. Lo que yo recibo es directamente de mi Padre. Porque al que ora, Dios lo hace avanzar en el tiempo. El que se mete en el Espíritu puede ver el pasado, el presente y el futuro. A mí Jehová me mete en las líneas del tiempo para mostrarme las raíces espirituales de lo que ocurre en la vida de las personas y de las naciones.
Yo he visto el pasado de muchos, he entendido sus luchas, sus heridas, he entrado al futuro de otros para desactivar planes del enemigo. Y en varias ocasiones el Espíritu me ha sacado fuera de mi cuerpo, llevándome a hospitales de otros países donde personas estaban muriendo. Yo llegaba con una orden escrita del cielo, una autorización que me entregaban los ángeles, y con esa alta en mi mano me acercaba al espíritu de muerte y le decía: vete, no tienes poder aquí. Esta vida está bajo cobertura. Y veía cómo ese espíritu de muerte huía, frustrado, rabioso, pero obligado a retroceder, porque la autoridad que llevaba no era mía, era del cielo. Y nunca ando sola. Donde yo voy, me acompañan 3 ángeles. Uno es de guerra, otro está asignado para ministrar sanidad y liberación, y el tercero va delante de mí, preparando los caminos, limpiando las rutas, desactivando las trampas de los satanistas. Porque los enemigos saben por dónde yo voy a caminar, quieren adelantarse a los movimientos de Dios, quieren tenderme lazos, pero Jehová, el Dios de los ejércitos, me protege, me ha ungido, me ha llamado. Me ha puesto bajo su cobertura directa y yo voy donde Él me manda, respaldada por su ejército celestial. Uno de esos ángeles está frente a mí ahora mismo. Lo siento, lo sé, lo veo. Ellos no me abandonan. Ahora bien, hablando de los Estados Unidos, también tuve una experiencia muy impactante relacionada con Donald Trump. Fue una conversación en el espíritu. Una visión tan real como esta misma realidad en la que estamos. Fui llevada ante Él, no físicamente, sino en una dimensión espiritual. Y allí, cara a cara, Él me habló. Me dijo: ora por mí. Cuando escuché esas palabras, sentí el peso del clamor. Lo miré a los ojos y vi detrás de Él a 3 figuras, oscuras, poderosas. Eran entidades no humanas que estaban vigilándolo, como asegurándose de que yo no dijera más de lo que debía. El atentado que sufrió Donald Trump, ese que todos conocen, no fue con el objetivo de matarlo. No. El verdadero propósito era otro: hacerle saber que tenían acceso a él, que podían alcanzarlo en cualquier momento, que sin importar la seguridad que lo rodeara, ellos podían tocarlo a él o a su familia. Fue un mensaje directo de los que comandan en las sombras, los que están detrás del poder, porque aquí en la tierra también hay comandantes. No solo hay uno en el cielo, no solo está Jehová, el varón de guerra. En esta tierra hay jerarquías satánicas que se creen dueñas del sistema y querían que Trump lo supiera. Querían que supiera que si no se alineaba con su propósito, su familia iba a pagar las consecuencias. Él me lo dijo, me miró con angustia y me confesó que sentía esa presión. Yo le dije: déjame tu número, porque no podemos hablar más aquí. Ellos están escuchando. Y fue en ese momento que vi la persecución que vendría hacia mí por esa revelación, por ese encuentro. Vi a esas entidades moviéndose contra mí. Por eso tardé en hablar de esto. Por eso no lo grabé antes, porque el enemigo no quería que se supiera. Pero Dios me guardó, me protegió. Porque el pueblo tenía que saber que la vida de Donald Trump fue preservada no por casualidad, sino por propósito. Él no murió porque el plan no era matarlo, era advertirle, era marcarlo. Era decirle: sabemos que vas a ganar, pero si no te alineas, sabremos cómo detenerte. Esa fue la amenaza, esa fue la estrategia de intimidación. Pero lo que ellos no sabían es que Jehová también estaba presente, que los hijos del reino también reciben instrucciones, y que cuando el cielo se mueve, ni el infierno entero puede detener lo que Dios ha decretado. Ahora ellos sabían perfectamente que Él iba a gobernar. Ellos sabían desde antes que la elección estuviera siquiera decidida. Porque en los Estados Unidos existe una élite invisible, una élite de poder que controla cada movimiento que se da en la nación. No hay ley, decreto, ni siquiera escándalo que ocurra sin que ellos lo hayan previsto o autorizado.
Esta élite está compuesta por hombres y mujeres que no responden a gobiernos humanos, sino a fuerzas espirituales oscuras, alineadas directamente con el príncipe de este mundo, Satanás, que el Señor lo reprenda. La palabra es clara, el príncipe de este mundo es Él, y aquí en la tierra tiene sus emisarios. Ellos no caminan vestidos de rojo ni con tridentes, no, son sofisticados, educados, influyentes. Ocupan asientos en gobiernos, en corporaciones, en medios de comunicación, y muchos de ellos también están presentes aquí en mi tierra, la República Dominicana. Sí, lo digo sin miedo, en República Dominicana también hay una élite. Una que se mueve en las sombras y que ya hace tiempo se viene infiltrando en los lugares de poder, en las decisiones nacionales, en la cultura, en las leyes, en los altares. Pero Dios me hizo mirar algo muy específico que debe despertar al pueblo. Nuestra bandera, la de República Dominicana, es única en el mundo. Tiene una Biblia abierta en el centro. Su escudo no está cerrado, está abierto al cielo, y en su lema se lee: Dios, patria y libertad. Pero yo te pregunto, ¿dónde está esa libertad? ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está esa patria limpia? ¿Dónde está esa libertad en Cristo que supuestamente nos representa? Porque lo que está sucediendo ahora mismo en nuestra nación no es libertad. Es esclavitud espiritual, es opresión demoníaca, es una manipulación brutal desde dentro que nos está devorando. Dios me mostró una guerra que viene con Haití. Una guerra espiritual disfrazada de conflicto humano. Vi cómo no venían hombres comunes del otro lado, no. Venían posesos, venían cargados con 7 y 8 demonios dentro. Eran cuerpos humanos llenos de entidades malignas, enviados con una asignación. Me fue revelado que los armamentos que tiene actualmente República Dominicana no van a servir de nada frente a esos seres. Porque cuando disparen y maten al primero, detrás de ese vendrá el segundo, el tercero, el cuarto, demonios que no mueren con balas. Por eso el Señor me dijo que es urgente ungir las armas. Unguerlas no con un aceite cualquiera, sino con aceite de cobertura, aceite consagrado tras 7 días de ayuno y oración en el monte, 7 días sin comida, sin bebida, presentándose delante de Jehová. Solamente así los ángeles descenderán con autoridad, con espada, con fuego, y tocarán esos instrumentos para que tengan efecto sobre las huestes que vienen. La guerra que se acerca no es política, es espiritual, y será una masacre como nunca antes se ha visto en este país, un baño de sangre, pero el pueblo está dormido, callan, se burlan, no creen. Y mientras tanto, los satanistas de alto rango ya están operando en la nación, están metidos en todos los niveles, infiltrados en el gobierno, en la educación, en las estructuras religiosas. ¿Y dónde está su trono? ¿Dónde tienen su epicentro espiritual? En la famosa Virgen de la Altagracia. Que me perdone quien se tenga que ofender, pero lo digo claro, allí es donde han levantado su altar. No es una devoción. Es un culto disfrazado. Hay un reguero de cuevas por todo el país, donde se están llevando a cabo sacrificios de niños, desapariciones, rituales macabros. Lo he visto en el espíritu. Dios me lo mostró. El juicio viene, Jehová me lo reveló, viene con espada desenvainada. Y todos esos satanistas que no se arrepientan, todos esos brujos que siguen entregando almas a Mefistófeles, a Moloch, a Mamón, a Baphomet, van a recibir su paga. Porque el Dios que yo sirvo, el Dios vivo y verdadero, es el varón de guerra. Él les ha permitido operar hasta ahora, les ha dejado actuar porque hay propósitos mayores, pero el tiempo de la soga se termina. Cuando Jehová sacude la mata, se va a saber quién está agarrado y quién cae. Prepárense, porque el remeneo va a ser fuerte. Este año y el siguiente son años de muerte, de luto, años de juicio. Muchos pastores van a caer, algunos porque no están caminando bien delante de Dios. Otros porque no resistirán la magnitud de la guerra espiritual que se avecina, porque esto se va a intensificar de manera nunca antes vista. No es un mensaje de miedo, es un anuncio de lo que ya fue determinado en el cielo.
El profeta que anda predicando bendiciones y palabras dulces, si no está alineado con lo que viene, va a tener problemas. Estos son los últimos tiempos, y el que no profetiza con verdad, el que sigue engañando al pueblo con palabras vacías, va a caer bajo juicio también. Hay una hambruna que se aproxima, revelada por el Espíritu, una escasez global que empezará a tocar con fuerza en Estados Unidos. Esa nación, que siempre ha sido símbolo de abundancia, será quebrantada por la necesidad. Europa no se librará. Italia, prepárate. Lo que viene para ti es grave. Jehová me lo mostró con claridad. Londres, tus túneles secretos, tus sacrificios ocultos, toda esa basura que tienes enterrada será expuesta. Tu puente más grande se va a caer y cuando lo haga matará a millones. Jehová ya decretó lo que vendrá sobre ti. Ustedes, satanistas de alta jerarquía, no se engañen creyendo que son dueños del mundo, porque aunque ustedes manejen sistemas, dinero y control político, el que tiene el dominio verdadero es Jehová, el dueño de toda jerarquía, el juez supremo, el que no duerme ni descansa. Yo hablo esto sin miedo, sin filtro. Si ustedes quieren matarme, adelante, me aceleran el proceso, me hacen el favor. Porque todos los días yo vivo lista, mi ropa está limpia, mi corazón está preparado, no tengo miedo de salir de esta tierra, porque sé con quién me voy. Sé quién me dio el llamado, quién me entregó ese coro que llevo por dentro, y yo estoy lista, totalmente lista. Yo estoy lista. Completamente lista. Ya no hay temor en mí, porque sé a quién le pertenezco. Él me compró, me selló con su sangre, y mi salvación no depende de nada humano. Es Él quien me redimió, quien me levantó del polvo, quien me restauró y me envió con poder. Por eso cuando digo que me voy con Él, no lo digo como una metáfora, lo digo como una verdad revelada en mi espíritu. Yo me vi volando. Me vi saliendo de esta tierra en un sueño que no fue cualquier sueño, fue una visión, una revelación tan vívida que sentí el peso de mi cuerpo desprenderse mientras el cielo se abría sobre mí. Desde ese día, vivo esperando que alguien se atreva a mandarme antes de tiempo. Lo digo sin temor, mándenme, háganlo, porque lo único que estarían haciendo es un favor. Me liberarían del proceso de esta tierra para entrar en la eternidad con mi Padre. Ustedes, los que se creen con poder sobre la vida y la muerte, los que han matado profetas, los que han perseguido siervos del Altísimo, ustedes no entienden que a los hijos de Dios no se les mata, se les adelanta el encuentro. Sí, lo han intentado conmigo, no una ni dos veces. En muchos lugares donde he predicado han preparado trampas, emboscadas, estrategias, pero Jehová no me deja en ignorancia. Él me lo revela todo con anticipación, me habla en sueños, me muestra rostros, lugares, detalles. Me ha dicho claramente cuándo detenerme, cuándo cancelar un evento, cuándo no asistir a una actividad, porque Él es un Dios de orden, y si Él no va conmigo, yo no me muevo. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, y yo aprendí que más vale obedecer que sacrificar. Él ha asignado ángeles que me rodean constantemente, pero aún así, si Él me dice, no vayas, yo me someto, porque sé quién es Él y no me corresponde tentar al Señor mi Dios. Ahora, quiero hablarte de algo que pocos comprenden, los niveles del satanismo. Sí, hay niveles. No todos los demonios operan de la misma forma, ni todos los ataques tienen la misma intensidad. Te lo explico con un ejemplo claro. Yo tengo una construcción en marcha y ahí trabajan varias personas. Hay maestros de obra, pero también hay ayudantes, hay obreros. Cada uno sabe más o menos según su función. Así también opera el infierno. Hay demonios de bajo rango que apenas causan molestias superficiales, pero hay otros, los de alta jerarquía, que vienen con estrategias, con legiones, con autoridad delegada desde lo profundo del abismo.
Y tú no vas a ser atacado por cualquier demonio si tú no portas nada. Si tú eres de los que solo comes, duermes y vives en la carne, ellos ni te miran. Pero si tú estás metido en la presencia, si tú intercedes, si tú portas palabra, si tú cargas revelación, ahí sí ellos te marcan. Porque sabes cómo detener sus planes, porque conoces sus artimañas, porque operas en un nivel espiritual que los desafía y por eso viene la persecución. Ahora bien, muchos me preguntan por qué antes yo aparecía en las entrevistas con el cabello recogido, con un moñito, y ahora salgo con el pelo suelto. ¿Quieren saber la verdad? Pues se las voy a decir. Porque hay un espíritu de religiosidad metido en la iglesia que ha confundido santidad con apariencia, que ha reemplazado la unción por la imagen. Hoy en día, si tú no andas con una falda larga hasta los tobillos, si no tienes un moño apretado que te arranca el cuero cabelludo, te juzgan, te llaman satánica, bruja, mundana. Pero eso no es cristianismo, eso no es santidad. Eso es control humano disfrazado de doctrina. Aquí, en este cuerpo, no hay lugar para el hombre. Aquí habita el Espíritu Santo de Dios. Yo ando encendida por dentro y por fuera. Si tú me cortas, no boto sangre, boto fuego, porque Cristo vive en mí. Mi cabello, el que ven ahora suelto, es parte del diseño que Jehová me entregó. Él mismo me habló, me dijo que dejara de amarrarlo, de maltratarlo, de forzarlo a parecer lo que no es. Por eso muchas cristianas hoy están calvas, porque han obedecido doctrinas humanas y no la voz de Dios. Se amarran el cabello con fuerza, usan geles que los quiebran, los maltratan, pero yo no. Yo tengo mis canas, míralas, aquí están. No me las tiño porque Jehová no me lo permite. Son parte de mi gloria, de mi testimonio. No me corto el cabello porque es mi velo. No me disfrazo de alguien que no soy. Yo soy como Él me hizo. ¿Y sabes qué? Cuando fui a predicar a Estados Unidos, Él me confirmó que podía soltarme el pelo. Me lo reveló en un sueño mientras ayunaba. Me dijo, puedes soltarlo. No es pecado, y lo hice. Jehová me ha revelado también hasta qué altura puede usar tacos una mujer cristiana, sí, como lo oyes, porque el cuerpo de la mujer fue formado con delicadeza, con intención, con belleza. A la mujer no la tiraron en el barro como al hombre, a la mujer la formaron costilla por costilla. Por eso cuando una mujer se pone tacos, su cuerpo proyecta lo que fue diseñado para mostrar. Pero hay una medida. Jehová me la mostró en sueño. Me enseñó exactamente hasta dónde podía usar el taco. Me desperté con la medida exacta marcada en mi zapato. Tuve que mandar a cortar todos los tacos que tenía. Porque no era una sugerencia, era una instrucción. Predicaba descalza porque los zapatos me abandonaban en medio del fuego del Espíritu. Así que me quedaban solo los antiguos, los de cuando no caminaba con Dios. Pero Él fue claro. Me enseñó la medida y obedecí. Ya que hablamos de eso, quiero aclarar algo más. Los perfumes, mucha gente no sabe que la mayoría de los perfumes comerciales son fabricados por satanistas. Lo dije en otra entrevista y lo repito aquí, porque hay gente nueva que necesita oír esto. Tenía un perfume que amaba, lo confieso, uno llamado Alien. El nombre ya lo dice todo. Cuando me lo ponía, los hombres me miraban diferente. Sentía una atracción exagerada, una reacción que no era natural, y yo no sabía por qué. Luego lo entendí. Esos perfumes están hechos con propósitos espirituales. Fueron creados con intenciones ocultas, con invocaciones, con rituales, y yo, sin saberlo, estaba portando algo que no venía de Dios. Otro que usaba era de Paco Rabanne, también cargado espiritualmente, hasta que el Espíritu Santo me habló y me reveló la verdad detrás de esos aromas. Porque cuando portas un perfume ungido por tinieblas, atraes a los que caminan en la carne, no a los que caminan en el Espíritu. Sí, porque hay marcas que claramente tienen sello satánico, y no lo digo por suposiciones ni por lo que escuché de otro, lo digo porque el Espíritu Santo me lo reveló a mí directamente.
Sé que decir esto me pone en peligro. Sé que muchos no quieren que esta verdad se sepa. Sé que pueden intentar silenciarme, pero no tengo miedo. Yo ya lo he dicho y lo seguiré diciendo. Si me matan, simplemente me están acelerando el proceso de encontrarme con mi Señor. Porque la Biblia es clara cuando dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo conocí la verdad y por eso soy libre. Libre de toda atadura, de toda esclavitud mental, emocional, espiritual. Libre del sistema de este mundo, libre del engaño, libre del temor. Porque quien teme no ha sido perfeccionado en el amor, y yo he sido perfeccionada en él. Por eso hablo sin temor, porque la muerte no tiene poder sobre mí. Dice la palabra: los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sabes lo que significa eso? Que si muero por causa del Evangelio no es pérdida, es ganancia. Voy primero, me adelanto en la fila y allá nos encontraremos. Yo no hablo esto como quien repite versículos aprendidos, lo hablo como quien ha vivido experiencias profundas con el Dios vivo. Él me ha mostrado lo que hay detrás de muchas cosas aparentemente inofensivas que están completamente contaminadas. Uno de esos temas es el de los perfumes. Recuerdo claramente una ocasión en la que me iba a poner un perfume, uno que me encantaba, uno que usaba frecuentemente. Pero antes de aplicármelo, escuché la voz del Señor que me dijo: no te lo pongas. Me detuve, pensé que estaba alucinando. Me dije a mí misma: ¿qué es esto? ¿Será que me estoy volviendo loca? Pero obedecí, dejé ese frasco a un lado y fui por otro. Y cuando tomé el segundo, el Señor me volvió a hablar. Me dijo: tampoco ese tiene la víbora. Me detuve y observé bien el frasco. Era un perfume de una marca reconocida, con una víbora pintada, un símbolo que antes nunca había notado. Fui corriendo a la cocina y sin pensarlo le arranqué la etiqueta con la serpiente. Pensé que con eso bastaba. Regresé dispuesta a ponérmelo y nuevamente el Espíritu me habló con firmeza. No es el frasco, es el contenido. Está consagrado con sangre. ¿Acaso no sabes que son satanistas los que lo fabrican? No te lo pongas. A partir de ahí comenzó a revelarme una lista de marcas famosas, reconocidas, prestigiosas y todas patrocinadas por satanistas. Por eso es que tienen tanto éxito en el mundo. Porque están respaldadas espiritualmente por las tinieblas. Y fue entonces que entendí por qué hay personas que apenas se ponen un perfume cambian completamente. Es como si se activara algo dentro de ellos. El carácter, la actitud, hasta la manera de caminar. El perfume se convierte en una especie de portal. Hay quienes, al usar ciertos aromas, sienten que arrasan, que dominan, que seducen. Y cuando pasan cerca de alguien y esa persona los huele, el impacto es inmediato. No es solo atracción física, es una conexión espiritual. Hay una transferencia y muchos cristianos no lo saben. Hay perfumes que fueron diseñados específicamente para alterar la conducta. He visto hombres ponerse ciertas fragancias y de repente sentir una necesidad irrefrenable, un deseo carnal incontrolable. He visto mujeres con actitudes extrañas simplemente por lo que llevaban puesto. ¿Y sabes qué es lo peor? Que todo está preparado. Son armas disfrazadas de lujo. Son herramientas espirituales usadas por el enemigo para abrir puertas, para activar deseos, para fomentar el pecado. Yo recuerdo cuando estaba en el mundo, en el tiempo en que vivía atrapada en la prostitución y la brujería, que jamás usaba perfumes de mujer. Todos los que me ponía eran de hombre. ¿Por qué? Porque eso atraía a los hombres. Ellos llegaban a donde yo estaba y al oler ese aroma familiar se sentían cómodos, atraídos, hipnotizados. La mayoría de ellos eran hombres casados. Y cuando estaban conmigo sentían que todo estaba bien porque yo olía como ellos. Me preguntaban: ¿qué perfume usas? Y yo les respondía: el mismo que tú.
Usaba Calvin Klein, Dolce, Gabbana, One Million, todos esos que ellos usaban en su casa. Yo tenía una colección, más de 25 perfumes diferentes, cada uno asignado a un cliente distinto. Cuando uno de ellos me llamaba, yo ya sabía cuál perfume ponerme para que se sintiera cómodo, como en casa, y funcionaba. Se enamoraban de mí, se volvían locos y regresaban una y otra vez. Pero lo más impresionante era que al volver con sus esposas no eran descubiertos, porque el olor que llevaban era el mismo que usaban a diario. Yo ni siquiera me maquillaba, me presentaba sin pintura, sin rastro, para que no quedara evidencia. Los cuidaba, su integridad como hombres casados era parte de mi estrategia. Todo eso lo hacía sin conciencia, sin entender que estaba siendo usada por el enemigo. Era una mente corrompida, una estrategia de las tinieblas perfectamente ejecutada. Pero gracias a Jehová, Él me rescató. Me sacó de ese lugar, me limpió, me santificó, me libertó. Y ahora que tocamos ese punto, quiero decirte cómo fue que fui libre de esa mentalidad. Porque muchas mujeres que hoy están usando esos perfumes, esa ropa, esos adornos, ni siquiera saben lo que están portando. No lo hacen por maldad, lo hacen por ignorancia espiritual. Mi proceso de liberación comenzó el día que decidí hacerme amiga del Espíritu Santo, porque esa es la clave. Él es el que convence, el que revela, el que guía a toda verdad. No hay libertad verdadera si no caminas en comunión con Él. Fue el Espíritu Santo quien me empezó a hablar, quien me hizo sentir incomodidad con ciertas cosas que antes usaba, quien me mostró que me alejaba de Dios y que lo agradaba. Él habla de muchas formas. Puede usar sueños, visiones, pero también te habla con una incomodidad en el alma, con una sensación de que algo no está bien. A veces solo te vistes con algo y sientes una opresión, una alerta en el espíritu. Esa es la voz del espíritu, y si tú eres sensible, si tú estás en comunión, vas a escucharla. ¿Quién tú crees que es el que te reprende cuando estás a punto de ponerte esa ropa que tú sabes que no es correcta? ¿Quién crees tú que es el que te hace sentir esa incomodidad interna cuando te vistes con algo que resalta más tu carne que tu santidad? Es el Espíritu Santo. Él es quien te corrige, quien te llama, quien te indica que eso no le agrada. Y aún así hay muchas que lo ignoran, que se la quitan por un rato, que la guardan en el closet para otro día, como si el día en que no te la pusiste fuera suficiente para justificar tenerla ahí, esperándote. Pero yo no soy de esas. Cuando Él me habló, yo la boté de una vez, no la doblé con cuidado para luego buscarla, no la puse aparte con nostalgia, no, la boté. Porque cuando el Espíritu Santo te corrige, tú obedeces de inmediato. Es para que la elimines de tu vida, no para que la dejes en pausa. Yo he visto mujeres dentro de la iglesia con faldas tipo sirena, pegadas desde la cintura hasta la pantorrilla, que marcan cada curva. Esas no son faldas, son moldes para exponer el cuerpo. Son como envolturas de tentación con costura cristiana. Te lo digo porque lo he visto una y otra vez. Cristianas con esas faldas ajustadas que terminan en un vuelo abajo, pero arriba están dibujadas como si fueran parte de su piel. Y encima se ponen un moñito alto con toda la forma del cuerpo resaltada, y luego se cubren apenas con un pequeño pañuelo en los hombros. ¿Qué están entregando? ¿Qué están provocando? Porque no es modestia, es provocación. ¿A dónde van con ese fipiri moviéndose cuando caminan? Saben que eso llama la atención y después se hacen las inocentes. Si vas a vestirte, hazlo con respeto, con discernimiento. Ponte algo que al menos cubra lo necesario, que no exponga tu cuerpo como si fuera una vitrina, que tu testimonio no contradiga tu ropa. Porque hay hombres jóvenes en la congregación, varones que están luchando por mantenerse en pureza. Muchos de ellos están solos, sin casarse, sin pareja, tratando con todas sus fuerzas de mantenerse fieles al Señor, evitando caer, evitando entregarse a la carne. Están en batalla espiritual diaria.
Y cuando tú, hija de Dios, sales con esa ropa ajustada, con ese perfume cargado, caminando como si estuvieras en pasarela, lo que haces es encender una lucha en ellos. Una guerra interna que no se ve por fuera, pero que los consume por dentro. Muchos de ellos no quieren fallar, muchos están resistiendo, luchando contra su propia carne. Pero cuando una mujer dentro de la iglesia se viste como si estuviera en un desfile de tentación, le complica el camino. Tú no sabes lo que provocas, y no es solo un problema moral o estético, es espiritual. Porque hay espíritus que se mueven ahí, espíritus de lujuria, de seducción, que entran a través de esos actos y provocan tormento espiritual en los varones. Porque hay un pecado, el pecado adámico, que es común a todos, un pecado que se activa con la vista, con el deseo, con lo que se percibe. ¿Tú sabes por qué Eva habló con la serpiente en el Edén? Porque ella estaba en el espíritu. En ese tiempo los animales hablaban, todos los animales hablaban. Ellos se acercaban a Adán y le decían cómo querían llamarse. Le decían, llámame león, llámame cocodrilo, llámame así. Yo vivo en el espíritu y puedo decir que lo he experimentado. Los animales vienen hacia mí, me miran, me siguen, me obedecen. He llamado a vacas, a cabras, a perros y ellos me responden. No porque sea algo místico, sino porque hay una conexión espiritual entre la creación y quien vive alineado con el Espíritu de Dios. Ellos reconocen la autoridad espiritual. Me besan la mano, me miran fijamente, me siguen porque sienten la presencia que me acompaña. La tierra entera está gimiendo, la creación está gritando, clamando por causa del pecado que la humanidad ha introducido en ella. El diseño original fue roto. Por eso la tierra gime con dolores de parto. Jehová me dio una alabanza basada en eso, una alabanza poderosa que habla del Edén, del diseño perfecto que fue destruido. Esa canción me fue entregada directamente por Dios y aunque aún no la he grabado por completo, la tengo como un tesoro. Una parte dice, había un lugar que se llamaba huerto, donde no había pecado y todo era perfecto. Algo grande sucedió, que el diseño se dañó y por culpa del pecado estamos pagando todo. Esa es la esencia. La tierra está sufriendo por el pecado humano. Ahora bien, vamos a hablar claro. Hay un pecado en particular que el enemigo usa para mantener atados a muchos creyentes. Y ese pecado es la práctica de la masturbación, o como muchos lo llaman en secreto, usar a Manuela. Los demonios incitan a los cristianos a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú derramas fuera el semen que fue creado para ser depositado dentro del diseño original, es decir, dentro del vientre de una esposa, los demonios toman ese fluido y lo usan. Ellos capturan tu semilla espiritual y la usan en el mundo espiritual para formar hijos demoníacos, entidades que te reclaman y te hacen guerra. Lo que tú lanzaste al vacío no se pierde, se transforma en armas contra ti mismo. Esos hijos espirituales deformes son los que luego te impiden ayunar, te impiden orar, te impiden avanzar, te persiguen, porque tienen tu ADN y te tienen derecho en el mundo espiritual. Esto no es una teoría loca, esto está en la Biblia. Hubo un hombre llamado Judá que tuvo 3 hijos. El primero se casó con una mujer y murió. El segundo, llamado Onán, debía cumplir la ley del levirato y engendrar hijos para su hermano muerto, pero cada vez que se acostaba con ella, vertía su semilla fuera a propósito. No quería darle descendencia a su hermano. ¿Y qué hizo Jehová? Lo mató de inmediato, no lo disciplinó, no le envió una plaga, no lo dejó vivir unos años más, lo mató. Porque al derramar su semilla al vacío, estaba desobedeciendo el propósito divino y dándole lugar a los demonios para operar. La semilla tiene un propósito sagrado. Si no tienes esposa, guárdate. Si no estás casado, abstente. Pero no recurras a prácticas secretas que lo único que hacen es abrirte puertas al mundo espiritual oscuro.
Porque cada vez que lo haces, cada vez que derramas tu ADN fuera del propósito de Dios, se te forma una cadena más. Y cuando quieras romperla, ayunar, orar, consagrarte, no podrás. Porque esos mismos espíritus deformes que se formaron con tu semilla vendrán a reclamarte, a impedirte, a frenarte. Y muchos, por ignorancia, siguen repitiendo el ciclo una y otra vez, sin saber por qué no logran avanzar. Eso es exactamente lo que ocurre cuando uno ha caído, cuando ha pecado, cuando ha abierto puertas que no debían abrirse. Los demonios entonces encuentran derecho legal para reclamar lo que les pertenece. No es simbólico, no es figurado. Ellos vienen y te exigen lo que sembraste en la carne. Si tú derramaste tu semilla fuera de los caminos de Dios, si abriste puertas espirituales a través de la masturbación, la fornicación, el adulterio, los pactos o los tatuajes dedicados a entidades del infierno, esos hijos espirituales que se generaron en ese mundo invisible te van a perseguir, te van a buscar y van a reclamar tu alma, tu cuerpo y tu descendencia. Entonces me pregunté, ¿qué se hace cuando ya están ahí? ¿Qué hago si esos hijos ya me reclaman? ¿Cómo rompo eso? La respuesta vino clara: ayuno de liberación. Pero no cualquier ayuno, no uno tibio, no uno a medias, un ayuno verdadero, radical, sin concesiones. Y no es solamente el ayuno, es la consagración completa y verdadera. Es entrar en pacto con Jehová, con una integridad similar a la de Job, entregarse con todo, porque sólo así los ángeles de Dios pueden recibir la orden de destruir esos demonios que reclaman lo que no les pertenece. No se destruyen con gritos ni emociones, se destruyen con obediencia, santidad y fuego espiritual nacido de una vida consagrada de verdad. Pero hay personas que se han acostumbrado a pecar, que se han hecho residentes en el pecado. Regresan una y otra vez al mismo lugar oscuro, hacen lo mismo una y otra vez y cada vez gritan y lloran y se arrepienten, o eso creen, y piensan que Dios los está escuchando. Pero lo que no saben es que hay un momento en que Jehová deja de oír. Llega un punto en el que Él dice: basta, la palabra es clara. El apóstol dijo: entrégaselo a Satanás para que su alma se salve. Fue la Biblia, no yo. Eso está escrito. Hay momentos en los que Dios entrega a las personas al destructor, al acusador, porque su corazón ya se ha endurecido, porque no hay cambio, no hay verdadero arrepentimiento. Y cuando Jehová se cansa, cuando Él dice: hasta aquí, no hay cobertura que te salve. Porque aunque Dios es amor, también es fuego consumidor. También es espada de doble filo que corta hasta lo más profundo. También es justo juez. Y ahora que estoy hablando de esto, necesito decir algo que está destruyendo a muchos, incluso dentro de la iglesia: los tatuajes. Lo que antes era considerado abominación, ahora se ha normalizado. En mi país, en República Dominicana, ya es cosa común ver a personas tatuadas por todas partes, incluso cristianos, y lo digo con conocimiento, no con juicio, porque yo fui una de ellas. No tenía uno, tenía 2 tatuajes. Sí, yo que ahora sirvo a Jehová con todo. En mi pasado estaba tan descarriada que llegué a tatuarme con símbolos de profunda carga espiritual maligna. Uno de esos tatuajes era una sirena, una figura de encantamiento. Me la hice ahí abajo, cerca del vientre, en una parte íntima. Y no solo eso, le puse el nombre de mi hija, Francelis. Lo sellé con su nombre. Imagínate, yo en mi ignorancia marqué a mi propia hija con un pacto con un espíritu demoníaco. Porque eso es lo que representa una sirena: seducción, atracción, destrucción. No es un dibujo inocente. La Biblia habla de espíritus de encantamiento, y eso era exactamente lo que yo había plasmado sobre mi carne. Ese mismo espíritu fue el que me hizo la guerra durante años. Ese demonio comenzó a atacar a mi hija, a poseer su ambiente, a influenciar su carácter, su comportamiento, sus pensamientos. Hay padres que sin saber entregan a sus hijos a los demonios, marcándolos con nombres, caricaturas, símbolos que parecen inocentes.
Mickey Mouse, Hello Kitty, dibujos animados tatuados sobre su piel. ¿Pero tú crees que eso es solo entretenimiento? No, cada uno de esos personajes tiene un trasfondo espiritual. Mickey es un demonio. Hello Kitty también. Y cuando tú marcas tu piel con ellos, estás sellando pactos en el mundo espiritual. El mundo espiritual es legalista. Todo lo que se hace en lo físico se materializa en lo invisible. Antes de que un demonio ataque tu cuerpo, primero tiene que vencerte en el espíritu. Si no te ha vencido ahí, no puede tocarte. Por eso es que los sueños son tan importantes. Cuando comienzas a soñar cosas extrañas, cuando te ves teniendo relaciones sexuales en sueños, cuando ves sombras, serpientes o incluso cosas que parecen buenas pero se sienten sucias, eso no es casualidad. Es una señal de que ya hubo una derrota espiritual. Si soñaste que estuviste con alguien y en el sueño tuviste un encuentro íntimo, prepárate, porque en el mundo físico esa puerta ya quedó abierta. Ya te vencieron, ya lo que viene es la manifestación, fornicación, masturbación, adulterio, todo eso entra por ahí. Yo misma estuve dominada por un espíritu de masturbación. Era una atadura fuerte, oscura, dolorosa. Tenía que masturbarme 5, 6, 7 veces al día y aún así quedaba vacía. Nada me llenaba. Y cuando estaba con hombres era tanto el dominio espiritual que tenía sobre mí, que ellos quedaban agotados, sin fuerzas, pidiendo auxilio. Algunos me decían, mujer de Dios, suéltame, ¿qué es lo que tú tienes? Y no entendían que no era yo, era ese demonio que se había apoderado de mí. ¿Y cómo fue que lo vencí? ¿Cómo se rompió esa cadena? Con un ayuno de 7 días sin comer, sin beber, sin una sola gota de agua, moribunda en la carne, pero viva en el espíritu. Día y noche clamando, orando, gimiendo. El Espíritu Santo me sostenía y mientras más pasaban los días, más se debilitaba ella, la serpiente. Porque sí, se manifestó como una serpiente enorme que se agarró de mi dedo gordo del pie. Yo soy alta y esa cosa se elevó, se enroscó, me miró con odio, con hambre de devorarme. Pero yo seguí, y mientras más oraba, mientras más resistía, más se quemaba. No podía más. En algunos momentos iba a la cocina y decía, ya, me voy a tomar un vaso de agua. Pero el Espíritu Santo me detenía. No bebas, me sostenía. Y cuando esa cosa ya no aguantó más, me hablaba y me decía, tú no tienes fuerza, te voy a matar. Y yo le respondía, si me muero, pero tú no te quedas aquí. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo, tú no me tienes. Yo soy una hija de Jehová. Y así, peleando cada día, llorando, clamando, fue como esa serpiente se desprendió, fue como ese demonio salió. Porque los demonios de metresa, esos que provocan masturbación, generalmente se manifiestan como serpientes. Porque la Biblia dice que la serpiente antigua tiene que cumplirse, y así fue. ¿Y qué fue lo que atacó a Eva? ¿Qué fue lo que realmente se metió dentro de esa serpiente que según la misma escritura era el animal más astuto de todos los que Dios había creado? Fue Satanás. Él, con toda su maquinación maligna y su sabiduría pervertida, se introdujo en ese ser y lo usó como canal para engañar a la primera mujer, torciendo la verdad y sembrando duda en su corazón. Y no fue casualidad que eligiera la serpiente, no fue una elección arbitraria. Satanás sabe exactamente qué instrumento usar para cada situación. La serpiente representaba la astucia, el sigilo, la seducción disfrazada de razón, el susurro que aparenta sabiduría. Y fue precisamente esa astucia la que le permitió acceder a Eva. Por eso, cuando hoy veo a ciertos cristianos que quieren andar presumiendo de astutos, de que lo saben todo, de que están por encima de los demás espiritualmente, sé que están en peligro. Porque Satanás vigila con atención a los que se desvían por la vanidad del conocimiento, a los que quieren aparentar sabiduría sin tener la llenura del Espíritu.
A esos que creen que pueden manipular las escrituras para su beneficio, que hablan sin revelación, que quieren enseñarle a todos sin haber sido procesados por Dios. A esos Satanás los estudia, les ronda y en el momento preciso les deja una marca, una brecha por donde entra y los hace caer como hizo con Eva. Antes de concluir, quiero realizar una oración. Padre amado, Dios Todopoderoso, me postro delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, reconociendo que solo tú tienes poder para libertar, para sanar, para restaurar y para romper toda cadena del enemigo. Hoy vengo clamando con todo mi ser por cada alma que ha sido tocada por este testimonio, por cada vida que ha sido atada, contaminada o seducida por las tinieblas sin saberlo. En el nombre de Jesús, levanto mi voz y declaro guerra espiritual contra todo espíritu de opresión, contra toda maldición generacional, contra todo espíritu de lujuria, de masturbación, de adulterio, de fornicación, de engaño y seducción que ha entrado a través del cuerpo, la mente o las emociones. Quedan sin poder ahora en el nombre de Jesús. Señor, tú conoces lo profundo del corazón humano. Tú sabes cuántos han sido esclavizados por medio de perfumes, tatuajes, pactos ocultos, prendas dedicadas al mal, palabras que han marcado su identidad. Hoy te pido, Señor, que se rompan esos vínculos, que se destruyan esas ataduras y que toda obra del diablo quede anulada por el poder de la sangre del Cordero. Declaro en el nombre de Jesús que toda influencia demoníaca sobre el cuerpo, la mente y el espíritu se derrumba como los muros de Jericó. Todo altar levantado en contra de tu pueblo queda destruido. Todo demonio que ha sido alimentado por actos conscientes o inconscientes, hoy es echado fuera y lanzado al abismo, sin retorno, sin venganza, sin transferencia. Padre, intercedo por las mujeres y los hombres que han sido utilizados por el enemigo para atraer, seducir o contaminar a otros. Que venga sobre ellos el arrepentimiento genuino, que sus ojos espirituales se abran, que el Espíritu Santo les redarguya y los lleve al quebranto. Que se corte toda conexión con el mundo de las tinieblas, con la brujería, con el ocultismo, con el libertinaje disfrazado de libertad. Rompe, Señor, las cadenas que han sido forjadas con prácticas que parecían inofensivas, pero que tienen raíces demoníacas. En el nombre de Jesús, todo espíritu que haya sido alojado en los hogares, en las ropas, en los perfumes, en los tatuajes o en cualquier objeto de maldición, queda sin poder y desalojado por el fuego del Espíritu Santo. Espíritu Santo, sopla sobre cada persona que está escuchando o leyendo esta oración. Llena sus habitaciones, su mente, su alma. Entra en sus cuerpos y haz limpieza completa. Que tu fuego consuma toda semilla del enemigo, todo residuo de impureza, todo pensamiento contaminado. Que venga el poder del Espíritu de Dios a purificar, a renovar, a restaurar. Espíritu Santo, trae discernimiento, que tu pueblo no caiga más en trampas disfrazadas. Abre los ojos espirituales, danos entendimiento. Que la astucia de la serpiente no vuelva a tener cabida en nuestros corazones. Hoy proclamo, Señor, que toda persona que está oprimida por espíritus de enfermedad, espíritus de infertilidad, de depresión, de insomnio, de ansiedad, de perturbación mental, queda libre ahora en el nombre poderoso de Jesús. Que la sangre del Cordero los limpie y los revista con vestiduras blancas. Que haya testimonio de transformación, de fuego, de renuevo. Declaro en el nombre de Jesús que toda herida causada por el pecado queda sanada, que todo trauma oculto es revelado y tratado por el poder de tu amor y que toda identidad manchada por el diablo es restaurada en Cristo. Padre eterno, clamo también por los jóvenes que han sido atacados en sus pensamientos, en sus deseos, en sus cuerpos, que toda batalla en su interior sea vencida por tu Espíritu. Guarda sus ojos,
sus oídos, sus decisiones. Guárdalos de la tentación. Derriba todo argumento de Satanás que los quiera hacer caer. Y si han caído, levántalos, sacúdelos, purifícalos con tu fuego, llévalos a una comunión íntima contigo, que el poder del Espíritu Santo les sea revelado como nunca antes. Y por último, Señor, te ruego que levantes intercesores en cada hogar, en cada ciudad, en cada nación. Que se enciendan altares de oración en la madrugada, que se levanten voces que clamen por santidad, por limpieza, por verdad, que no haya más silencio ante el pecado, que no haya más permisividad ni indiferencia, que vuelva tu pueblo a amarte con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas sus fuerzas. Todo esto lo declaro, lo decreto y lo establezco en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén y amén.